creo que ya en 5 segundos. Yo te digo. Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro del año del 2021. Regresamos con estas actividades que organiza Iniciativa Sinaloa en alianza con el Border Hub como parte de un proyecto del International Center for Journalists y USAID. En esta ocasión tendremos este foro que hemos llamado Delitos Financieros, Empresas Fantasmas y Daño al Erario. Estoy muy contenta de presentarles a los panelistas que nos acompañan con una gran trayectoria. Está con nosotros Vania Pérez Morales, consultora independiente anticorrupción. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Trabajo Social con enfoque en Desarrollo Humano y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Vania tiene más de una década de experiencia en temas relacionados con la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México y en América Latina. Es exfuncionaria de las Naciones Unidas de 2017 al 2019. Colaboró en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la coordinación del programa anticorrupción de la agencia PNUD y como punto focal de la sociedad civil, donde destaca su trabajo en la creación de iniciativas de ética e integridad en el ámbito nacional para empresas mexicanas, gobiernos, personas, servidores públicos y sociedad civil. También estamos muy contentos de que nos acompañe ese día Rosa María Cruz Lesbos, integrante del CPC Nacional y presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad La Salle, maestra en Auditoría por la UNAM, ha sido presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México y consultora internacional del Banco Mundial. Se ha desempeñado como contralora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde participó en el proyecto de leyes en materia de responsabilidades administrativas y contabilidad gubernamental. También se ha desempeñado como auditora en los sectores públicos y privados, ha ocupado cargos en instituciones académicas en las áreas de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Asimismo, ha sido consultora internacional del Banco Mundial en aspectos relativos a normas internacionales de contabilidad del sector público y fue impulsora de la red de organismos públicos autónomos, donde estuvo a cargo de la compilación de 7 memorias donde se abordaron temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana. También está con nosotros Armando Nieblas, periodista en la agencia informativa Radar BC. Él es egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con 15 años de experiencia periodística en los que ha laborado en diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos. Es cofundador de la agencia informativa Radar BC, un medio independiente radicado en Mexicali, Baja California. En 2019, Armando se integró al Hub de Periodismo del Border Center for Journalists and Bloggers, donde fue acreedor a una beca de producción periodística y con la que desarrolló una interesante investigación periodística de Baja California. Y también es ganador del primer lugar en el concurso de periodismo Baja California organizado por The San Diego Union Tribune y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego en la categoría Artículo de Investigación. Y bueno, también nos acompaña en este encuentro David Ponce de León, coordinador de Alianzas Estratégicas de Caregua, Asociación Civil. Él es licenciado en Administración de Empresas, fue responsable de la implementación del monitor Caregua en el municipio de Chihuahua, responsable de impulsar
el modelo fuera de la ciudad por medio de la difusión y creación de alianzas. Ha participado en programas estratégicos de transparencia, como el Plan de Mejora de Procesos de Licitaciones, y contribuyó en mesas de trabajo para las nuevas leyes estatales de contratación pública y obras públicas. Y además, muy importante, está certificado como testigo social para procedimientos de contratación pública en el estado de Chihuahua. Pues como les decía, todos con una amplia experiencia en los temas que nos interesan y los temas que vamos a abordar esta tarde de delitos financieros, empresas fantasmas y daño al erario. La dinámica de este evento será que yo les voy a realizar 3 preguntas generales que podrán contestar cada uno de nuestros panelistas. Posteriormente haremos una pregunta dirigida a cada uno en el ámbito de sus competencias. Y finalmente, en caso de tener preguntas del público, se las haremos también un espacio para preguntas y respuestas del público. Y ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, pueden escribir en la página de Facebook las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de este encuentro. Y pues sin más, comenzamos. Contarles que las empresas fantasmas son aquellas personas físicas y morales que facturan operaciones inexistentes con el propósito de aplicar efectos fiscales de manera ilegal en beneficio de otros contribuyentes. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, en los últimos 6 años se han detectado unas 8,000 empresas fantasma que han facturado aproximadamente 8,827,000 facturas, en promedio unas 1,000 facturas por contribuyente. La presunta evasión de estas empresas alcanza los 354 millones de pesos en un periodo entre 2014 a junio de 2019. La dimensión del problema es alarmante y se constituye como uno de los principales retos en la lucha anticorrupción en México. Comenzamos entonces con las preguntas generales. Podemos comenzar esta pregunta con Rosa María Cruz, integrante del CPC y presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles son los factores que usted considera que permiten que existan las empresas fantasmas en México? Más que los factores que permiten, yo diría las causas que lo provocan, ¿no? Yo creo, habrá muchos, pero yo creo básicamente en 3, ¿no? La primera es la evasión fiscal. La evasión fiscal tiene que ver con simular deducciones que van a disminuir mi base gravable, mis utilidades en una empresa, en donde yo invento gastos y entonces, por lo tanto, de mis ingresos le quito gastos que no he hecho y entonces mi utilidad es menor o llego a pérdida y por lo tanto tengo un ahorro importante en impuestos. Esa es una evasión fiscal. Entonces, esa es una de las causas que existan estas empresas fantasmas que producen facturas por operaciones simuladas, eso se les llaman los EFOS, las que emiten las facturas, entidades fantasmas de operación, entidades que producen operaciones simuladas, son los EFOS, que parece como nombre del Señor de los Anillos o algo así, pero son los EFOS, que producen facturas para que los EDOS, que son las empresas que deducen operaciones simuladas, las tomen y así disminuyan su base contributiva y paguen menos impuestos. Esa es una causa que provoca una corrupción, por supuesto que no pagar impuestos, que como lo debe hacer de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que todos los mexicanos tenemos que contribuir al gasto social de una manera justa y proporcional. Entonces, por lo tanto, estamos haciendo un acto de corrupción. Corrompemos una obligación que tenemos como sociedad de mantener el gasto social. Entonces, esa es una primera causa. Otra causa es el lavado de dinero. Hay dinero que circula en el ámbito delictivo, que puede ser por montos cobrados por secuestros, por compraventa de productos de contrabando,
de drogas, los cárteles. Entonces hay dinero sucio y por eso se lava. ¿Y cómo se lava? Pues a través de empresas fantasmas que no operan y dentro de la definición es aquellas empresas que no tienen ni estructura, ni capital, ni personal, ni activos, pero mágicamente producen un chorro de servicios o producen muchísimos artículos un ejemplo así bien bonito es, vete a Guadalajara, a cualquier restaurante de las afueras y están las mesas puestas con copas, cubiertos, un séquito de meseros y nunca llega ni un comensal. Tú llegas allí y entonces resulta que dices, bueno, pero ¿cómo? Y los precios son bastante adecuados en la carta y están 10 meseros y 50 cocineras para atenderte a ti y a tu galán. Entonces, seguramente estos restaurantes reportan que tuvieron un lleno total de mesas y entonces generan un ingreso limpio. Entonces allí entra el dinero que se lava. Entonces son estas empresas fantasmas que producen sin tener el ingreso real. Y otra de las causas, que es la que normalmente conocemos, es no tanto el desvío de recursos, porque aquí hay que tener una precisión entre lo que es el desvío y lo que es la desaparición o el peculado de los recursos. El desvío de recursos es cuando yo tengo permiso para gastarme esta bolsita de dinero en comprar pan y resulta que voy a la panadería y de paso veo la tienda de los helados y me compro los helados en lugar del pan. Ese es el desvío de recursos, ¿no? Cuando me autorizaron para hacer una cosa y yo lo utilizo para otra. Que puede haber cualquier cantidad de justificantes o causas también corruptas para eso, ¿no? Luego entraríamos a la discusión de este tema, pero como no es que desvíe los recursos, las empresas fantasmas sirven para sustraer recursos, que es distinto al desvío, ¿no? Las dos cosas no están permitidas, pero una cosa es desviarlas y otra cosa es sustraerlas. En lugar de ir a comprar el pan, me quedé con el dinero y llego, invento cualquier cosa. O meto el tiquetcito de la panadería, pero yo me arreglo con la cajera de la panadería, me da el ticket y no me entrega ni un mugre bolillo. Entonces, y yo me quedo con ese dinero, le doy su taje, su mochecito a la señorita de la panadería y entonces el dinero desapareció. Y lo reporto como que compré pan, pero ese pan nunca se adquirió y nunca menos me lo comí. No sé si soy muy burda en mis ejemplos, pero creo que así me gusta, me parece más fácil explicar. Entonces, son las tres causas, ¿no? La evasión fiscal para simular gastos y no pagar impuestos. El lavado de dinero que tiene que ver con blanquear el dinero que viene de operaciones ilícitas, secuestros, contrabando, venta de mercancía robada, todo ese tipo de que entra el dinero y de repente lo tienen ahí todos estos delincuentes y no saben qué hacer con él y lo blanquean a través de operaciones simuladas. Y la última es sí, el robo al erario, como el caso de las empresas fantasma. Entonces yo veo básicamente esas tres causas y bueno, no sé, creo que en la siguiente pregunta abundaremos más sobre qué pasa con estas situaciones. Aquí terminaría esta participación, Miriam, si te parece, para darle la voz a mis colegas, que me da mucho gusto compartir con ellos, agradeciendo esta oportunidad de platicar de estos temas que sin duda tienen que ver con actos de corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Muy importante la clasificación que haces de estas causas de la evasión fiscal para no pagar impuestos, que esa la puede cometer cualquier ciudadano con tal de no pagar impuestos. El lavado de dinero de recursos de origen ilícito, que por lo general está muy vinculado al crimen organizado, y el peculado o el robo al erario, que está vinculado con
pues los servidores públicos, ¿no? Y estas terciarias que se conjugan en el uso de las empresas fantasmas. Pues escuchemos ahora a Vania Pérez, si desde tu perspectiva, ¿cuáles son los factores que permiten la existencia de las empresas fantasmas? Gracias, Miriam. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a Iniciativa Sinaloa y al Border Hub y a pues a este proyecto que tienen tan grande junto con USAID, que ha permitido que nos enteremos de datos muy interesantes. Miriam, tú ya decías al principio de esto, entonces una cantidad estratosférica sobre cómo se han desviado recursos a través de empresas fantasma. Es un honor estar con los colegas Armando, David, con mi querida Rosa María, Samia y con Marlene y bueno, los colegas en general de Iniciativa Sinaloa. Una vez que la maestra Rosa María Cruz nos pone ejemplos que desde mi punto de vista son muy claros sobre cómo se podría configurar el desvío de recursos, me gustaría irme entonces a un tema que creo que es la causa fundamental para no repetir lo que dijo mi querida Rosa María. Considero que el hecho de que exista este tema en nuestro país y en el mundo se debe a la impunidad. Se debe a la impunidad que existe en nuestro país respecto a, antes de entrar aquí y bueno, como una especie de acordeón hice la lista de todos los ejemplos que se me venían a la mente, donde están incluidas empresas fantasmas y donde hubo una serie de delitos que podrían ser considerados actos de corrupción. En algunos todavía no estaba las leyes generales que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción en algunos casos, sin embargo, podían haberse castigado por algunos otros temas, ¿no? Entonces, está ahí Roberto Borges, está Javier Duarte, está César Duarte, Rosario Robles, toda esta estafa maestra hecha a través de las universidades, el caso específico de la Universidad de Hidalgo, que hace más o menos 2 años sacó a la luz la UIF. Lo que está ocurriendo con Genaro García Luna, que si bien está orientado más al tema del crimen organizado y a esta gran guerra que vivimos desde el gobierno de Felipe Calderón, es cierto que aunque pareciera que no tiene que ver con este tema, el nuevo libro que sacó Penny Lay, la investigación que hace esta periodista, nos habla de empresas fachada, ¿no? Entonces también está Genaro García Luna. Algunas de las cosas con las que se relaciona el caso HSBC, que por cierto retomaron algunos colegas relacionados con Iniciativa Sinaloa y con el Border Hub, y bueno, las factureras del norte, esta investigación que realizaron ustedes, que me parece que la dirigiste tú, ¿verdad, Miriam? ¿O estoy equivocada? Todas las factureras, todas las empresas que hay de alguna manera, pues un modelo donde una misma empresa está triangulando con diferentes gobiernos de la frontera. Y bueno, y finalmente quise poner el caso de Alfredo Castillo, quien el día de ayer fue inhabilitado como servidor público, y empecé hablando de impunidad. No creo que Alfredo Castillo esté llorando por haber sido inhabilitado por 10 años como servidor público, cuando por lo que se le acusa son por no haber comprobado de dónde salieron, cómo es que se enriqueció ilícitamente, ¿no? Dicen por ahí 28 millones de pesos, pero es peccata minuta eso, ¿no? Eso es lo que está comprobado. Entonces, todos estos casos nos hacen pensar en una sola palabra, o me hacen pensar a mí en una sola palabra, y es la impunidad.
la corrupción se refuerza a partir de redes de corrupción, pero sobre todo a través de redes de impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay castigo, que vivimos en un país donde no importa que robes al erario pues al erario público, que no importa que desvíes recursos, no importa que hayas hecho pues toda una serie de cadenas para desviar recursos a través de empresas fachada, no hay castigo, ¿no? Los castigos que hemos visto en los últimos años pues han sido surrealistas, ¿no? Propios de una película, perdón, por los perros, propios de una película de Buñuel, y yo creo que Buñuel pues le daría miedo lo que ocurre, ¿no? O de Ripstein. Esto creo que se alimenta por esta impunidad y tenemos una oportunidad inigualable en este momento en nuestro país, y es que se realizaron reformas. El año pasado se realizó la reforma fiscal penal para considerar, pues bueno, evasión fiscal como un delito ya mayor. Sin embargo, quiero decirles que esto ya pues estaba mencionado en las convenciones internacionales que tienen rango de ley en nuestro país. La Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el propio instrumento que tiene la OCDE, y sin embargo estaba ahí, pero no, digamos que no estaba en el foco y no se había hecho nada. Entonces digo yo que es un momento importante en nuestro país porque tenemos de alguna manera este respaldo internacional. Tenemos además leyes que se han leyes nuevas en nuestro país que se han venido dando desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y diría yo un poco antes, con la elaboración del INAI, en un ejercicio de participación ciudadana único, y lo traigo a colación sobre todo por el tema que estamos viviendo y la necesidad de organismos autónomos. La necesidad de organismos autónomos se requiere en este país justamente para investigar, justamente para ver estos casos que mencioné, el trabajo extraordinario que han hecho periodistas en nuestro país. Lamentablemente estos casos los hemos sabido a partir de la ciudadanía, a partir de los periodistas y no de las autoridades, lo cual es muy grave. Pero soy optimista, ¿por qué? Porque hay investigación, porque hay leyes ya en nuestro país, porque además se puede castigar muchísimo más fuerte a servidores públicos, supuestamente esto en las leyes que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, y este marco normativo internacional nos debería de ayudar a tener ya sanciones para estas personas, y no solamente sanciones en temas de inhabilitar a las personas, sino de resarcir el daño que le han hecho al erario de nuestra nación y el daño que le han hecho a las personas al desviar recursos y no utilizarlos para el desarrollo de nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría dejar por ahí estas ideas. Muchas gracias, Vania. Muy importante hablar de impunidad, pues que definitivamente es una de las principales causas que han permitido la propagación de este fenómeno de las empresas fantasmas y la defraudación fiscal. Quiero corregir un dato que dije hace unos momentos. La presunta evasión de las empresas fantasmas que ha detectado el SAT entre 2014 a 2019 alcanza los 354,512 millones de pesos. Yo había dicho 354 millones, me estaba quedando muchísimo, muy corta. Entonces, justamente hablando de periodismo y de las investigaciones que han permitido que conozcamos sobre gobernantes y funcionarios, redes, universidades que han utilizado a las empresas fantasma, le vamos a dar la voz a Armando Nieblas, periodista de Baja California,
para que, Armando, si nos puedes también platicar cuáles consideras que son las causas que permiten la existencia de empresas fantasma en este país. Claro que, bueno, antes que todo, muy buenas tardes para todas y todos los que están aquí acompañándonos, ¿no? Los que nos están viendo también, un gusto compartir este espacio con Rosa María, Vania, contigo, Miriam, con David, y hablar de un tema tan importante y tan vigente, lamentablemente tan vigente todavía, como es el caso de los delitos financieros, las empresas fantasmas y evidentemente la corrupción, ¿no? La verdad, mucho de lo que yo traía en mente me lo ganó Vania. Yo coincido completamente con ella en el tema de la impunidad. Yo creo que es la principal causa de que sigamos viendo casos de empresas fantasmas, de desvío de recursos. Y yo le sumaría incluso el tema del cinismo, ¿no? Y digo porque lo veo desde el punto de vista periodístico. Es increíble que todavía en el 2021, después de que las empresas fantasmas, los desvíos de recursos, todas estas operaciones simuladas han sido severamente señaladas, denunciadas y evidenciadas en todos los gobiernos, en todos los estados del país y a cualquier nivel, pues se siguen dando casos. Hay todavía muchos casos que siguen apareciendo. Con poquito que en este caso periodistas, organismos de la sociedad civil y expertos le rasquen a cualquier tema de que donde haya dinero, puedes encontrar un tema de desvío de recursos o por lo menos mal uso de los recursos, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las principales causas, porque trabajo siguen viendo. Recientemente les comento, acá en Baja California, Semanario Z sacó un trabajo de cómo en 2020 la Secretaría de Salud pagó más de 50 millones de pesos a empresas fantasmas para el simple servicio de limpieza. Entonces es algo que vimos en 2020 apenas. El trabajo que tú también sacaste, Miriam, aquí en Iniciativa Sinaloa, de los ayuntamientos, bueno, en todos los estados de la frontera que gastaron miles de millones de pesos en facturas en empresas fantasmas. Acá en Baja California fueron más de 33 millones nada más entre Tijuana, Tecate y Ensenada. Digo, seguramente va a haber muchos casos más. Hoy mismo en Radar BC estamos en una investigación relacionada con otra empresa que cumple con todas estas características de una empresa fantasma. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que, insisto, pese a las denuncias, a los señalamientos, pues los casos se siguen dando y son exhibidos y las autoridades lo único que hacen es quedarse calladas. Hasta ahora no hemos visto reacciones. Cuando salen este tipo de publicaciones no vemos reacciones de ellos. No vemos ni siquiera oye, pues por lo menos voy a investigar o está muy mal, ¿no? Guardan completamente en silencio y ellos siguen operando de la manera en como lo han seguido haciendo hasta ahora, ¿no? Y esto pasa con los gobiernos de cualquier color, no es algo que haya cambiado mucho. Entonces yo por eso mencionaba la palabra cinismo, ¿no? ¿Y qué pasa con los periodistas, con los que forman parte del gremio periodístico? Pues eso lo vemos porque el 2020, así haciendo referencia a lo que dice el presidente López Obrador, pues fue un año que les vino la pandemia como anillo al dedo, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que las herramientas que tenemos los periodistas, que son evidentemente el tema del acceso a la información, la transparencia, para poder por lo menos empezar una investigación, pues se vieron prácticamente rebasadas por la pandemia. Acceder a información en el 2020 fue una barbaridad, fue un problema para todas y para todos, de todo tipo. Era muy complicado acceder a un poco de información para poder ver en qué se estaban gastando los recursos. Yo tengo la esperanza de que en 2021 poco a poco vamos a ir viendo todo lo que ocurrió en 2020, desde compra de medicamentos, pago de insumos y todo tipo de cosas, ¿no? Lo que les comento con Semanario Z, pues recientemente fue un tema de salud y son temas que a lo mejor en otra época hubiéramos tenido, digamos, la información más rápida, pero pues lo que pasó es que suspendieron todos los plazos de transparencia, muchos sujetos obligados pues mandaron a sus empleados a resguardo y evidentemente se entiende, no te pueden contestar tan rápido, pero sí hubo un cierre total. Empezaron ellos, incluso las adjudicaciones directas se volvió la bandera del 2020 para las autoridades. Argumentando el tema justamente de la pandemia, ellos optaron por adjudicar todo de manera directa porque evidentemente no había tiempo. El caso que les comento, Semanario Z, fue justamente adjudicaciones directas. ¿Cómo justificas una adjudicación directa en un tema de limpieza contra hacer contratos para limpieza de oficinas? Entonces es increíble, me parece que aquel tema es justamente, insisto, coincido con Vania completamente, el tema de la impunidad. Mientras las autoridades no inicien investigaciones, mientras las autoridades no pongan cartas sobre el asunto, no va a pasar nada.
Peor aún, aquí en Baja California estamos a 2 días justamente por cumplir un año desde que la fiscal anticorrupción renunció. Ella en 2019 tomó protesta de la fiscal anticorrupción. Un mes después decidió renunciar al cargo, justamente porque en este caso el gobierno del estado no le otorgó los recursos necesarios para hacer su trabajo. Ella prefirió hacerse un costado y dejó la chamba. ¿Qué ha pasado en ese año, que fue el 2020? Nada. Nadie ha movido un solo dedo, ni en el Congreso del Estado, ni en el gobierno del Estado, para intentar nombrar un nuevo fiscal anticorrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las denuncias que tienen que ver con la corrupción en cualquiera de sus modalidades se están yendo a la Fiscalía General, un órgano que, por cierto, no tiene la competencia para investigar esos casos. Para eso ya hay una Fiscalía Anticorrupción. Entonces, estamos viendo que van a ser temas que en los siguientes meses, si no es que años, van a causar un problema muy grande, porque mientras se siguen dando casos de corrupción, se siguen presentando denuncias, pues nadie los está investigando y no hay avances claros hasta ahora. Es lo que yo podría comentarles ahora en esta primera intervención. Muchas gracias. Pues muy interesante todo este esquema al que nos estamos enfrentando y que lo ha venido a agravar el tema de la pandemia, ¿no? Si ya anteriormente nos enfrentábamos a la impunidad y a la corrupción, pues ahora el tema de la pandemia ha complicado prácticamente todo. Pues ya para finalizar con esta ronda de esta pregunta de los factores o las causas que permiten la existencia de las empresas fantasma, le voy a dar el uso de la voz a David Ponce de León, si nos puedes ayudar con tu aportación. Creo que sí, Miriam, muchas gracias. Y pues primero que nada, es todo un honor para mí y para Caregua, la asociación que represento, pues estar en esta mesa de diálogo que pues, nos encanta estar aquí para aprender de ustedes, expertos en la materia, y para compartirles pues un poco de lo que estamos haciendo acá en Chihuahua. Para contestar la pregunta, creemos aquí que, bueno, es definitivamente la falta de una buena incidencia en leyes públicas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues obviamente hay una falta de transparencia, y no solo me refiero a la transparencia de los datos públicos, sino hasta cómo acceder a ellos. O sea, existen, claro, las plataformas de transparencia y todo, pero si ustedes se han metido, es muy complicado encontrar la información. Nosotros que nos dedicamos a transparentar la información pública de las contrataciones públicas, a veces para encontrar un contrato en la manera tradicional de estos portales de transparencia, se pueden tardar semanas, si no es que meses en encontrar un solo contrato. Entonces, pues bueno, eso nos dice de que, bueno, hay falta de transparencia. El decir, bueno, ahí está la información, tú búsquela, ustedes búsquenla como quieran, eso no es transparencia. La transparencia es facilitarlo, que sea pues más accesible, digerible para nosotros los ciudadanos, porque muchas veces inclusive pues vienen en un lenguaje que no más los que utilizan las leyes conocen y no tanto para la ciudadanía. Otra cosa importante es pues la falta de participación ciudadana. O sea, ¿cómo quieren que la gente se involucre, la ciudadanía se involucre, si no les abren las puertas para participar? Inclusive, pues no entienden el lenguaje en el que están escritos este tipo de cuestiones de las contrataciones públicas. Acá en Chihuahua hemos batallado mucho para que nos abran las puertas para participar, ¿no? Nosotros, como asociación civil, vamos, tocamos puertas de que, oigan, queremos participar en esta iniciativa, etcétera, etcétera. Y te ponen candados, candados y candados. Y a lo mejor, pues eso es algo que, pues bueno, ¿cómo quieren que estemos vigilando si no podemos entrar? O sea, más bien ahí están haciendo sus amarres en lo oscurito, las creaciones de empresas fantasmas, como ustedes lo están mencionando. Y pues bueno, esa es la desinformación. Yo creo que es parte muy importante, pues que ha dejado que ocurran estos casos de corrupción. Y algo para sumar a lo que ya he dicho, falta medición, faltan objetos para medir cómo se están desempeñando los servidores públicos en esta materia pues de contrataciones públicas, ¿no? Acá en Caregua hicimos un índice de riesgo de corrupción en donde, pues para no hacérselas muy larga, tomamos algunos indicadores
que vimos comportamientos que están haciendo regularmente acá en Chihuahua, que son la adjudicación directa, como lo mencionó Armando, el mal uso de las excepciones, pues falta de folios, falta de contratos, etcétera, etcétera. ¿Qué más les puedo decir? Una alta concentración de dinero en muy pocos proveedores. Entonces, ese tipo de cosas las fuimos nosotros evaluando y después dijimos, bueno, pues vamos a publicar este índice de riesgo de corrupción porque al parecer, pues, tanto acá los gobiernos, pues ellos dicen que está todo bien, pero nomás ellos están calificando a sí mismos. Faltan de verdad mecanismos de medición para estar evaluando cómo se están comportando estos gobiernos. Y bueno, eso es algo que estamos haciendo acá en Caregua, empezando pues por una pequeña primer versión de este índice de riesgo de corrupción. Pero yo creo que mientras la ciudadanía esté participando y esté midiendo y esté pues pendiente de lo que está ocurriendo ahí, pues vamos a tener más incidencia en política pública y por ende pues vamos a ahora sí como que a tapar ese gran agujero por donde se están ahí colando estas empresas fantasmas y actos de corrupción. Claro, muy importante, David, la participación ciudadana. También, como también lo mencionaba Vania, el periodismo y la participación ciudadana pues han permitido que conozcamos de estos delitos, de estos esquemas de corrupción y pues de que poco a poco se puedan ir combatiendo estos temas. Pasamos a la segunda pregunta general. Y volvemos con la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Rosa María Cruz. ¿Cuáles considera usted que son los mecanismos que pueden ayudar a prevenir la existencia de empresas fantasmas en el país? Mira, yo aquí voy a generar ahí polémica. Yo no estoy tan de acuerdo que sea la impunidad. La impunidad es el castigo, la sanción que hacemos cuando todo ocurrió como no queríamos que ocurriera. Y entonces estamos obligados a poner una sanción y ejercer prisión o destitución o cualquiera de las sanciones, tanto administrativas como penales, que pudieran ocurrir. En un mundo ideal, no debería haber sanciones. Y lo que tenemos que pensar es, primero, en la prevención, que es como está planteado ahorita el cuestionamiento que nos hacen, ¿qué podemos hacer para que no ocurra lo que no queremos que ocurra? Y después que pasa eso, obviamente, tiene que haber un mecanismo de sanción. Cualquier ley que no tiene una sanción, decimos es una ley imperfecta, ¿no? Y esa sanción, vista como una prevención, ahí sí me gusta. O sea, cuando la sanción se convierte en prevención, entonces entras en un pensamiento proactivo y positivo de lo que la sociedad espera. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay muchas medidas preventivas que se pueden hacer y que se están haciendo. El esquema legislativo, el andamiaje normativo es una prevención, es tener claro cómo se deben hacer las cosas. Pero allí, mucho cuidado, la sobrenorma genera corrupción, porque entonces voy a agarrar al culpable por lo que no hizo, pero realmente no es el verdadero culpable, sino agarro chivos expiatorios. Entonces, tenemos que hacer una revisión normativa de lo que sí debe estar muy claro, cómo hacer las cosas. Y en ese sentido, en tema de contrataciones, creo que no, estamos a deber. Creo que la ley que tenemos de adquisiciones, la ley de obra, se ha vuelto sobreregulada y lo básico no está regulado. Hay unas ventanas de arbitrariedad. Y bueno, no se diga ahora que se reformó el párrafo 5º del artículo 1º, en donde se exceptúa de la aplicación de la ley de adquisiciones a todo lo que tenga que ver con medicamentos y medicinas. Esa excepción ya estaba dada.
la ley de adquisiciones prevé que en cuestiones de emergencia se podrá establecer no hacer todo el protocolo de la licitación pública, pues porque urgen las vacunas, porque urgen los respiradores, pero no quiere decir que vas a comprarle a quien quieras, como quieras y a cuanto quieras. Entonces, el haber puesto este quinto párrafo me parece un retroceso muy importante. El CPC nos pronunciamos en contra de esta disposición. También en la reforma de Pemex se exceptuó a las empresas descentralizadas, no sectorizadas de Pemex, a aplicar la ley de adquisiciones, y por eso se compraron las pipas como se compraron, porque la compró una descentralizada de Pemex que no tuvo que aplicar la ley de adquisiciones. Entonces, el ir dejando las ventanas de oportunidad, de arbitrariedad, es lo que genera corrupción. Entonces, sí tenemos que pensar en una buena norma, en una norma única, en una ley general de contrataciones públicas, en donde no entren en contraposición la ley federal y la ley local, y entonces cuál aplicas los rangos, y que al ejecutor de gasto lo vuelves loco, pobrecito, ¿verdad? Lo llegas y lo auditas y él no es, puede ser una persona de muy buena voluntad, pero la sobreregulación hace que te agarras a cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo prever una norma inteligente y unos modelos de lo que genera ahora la Política Nacional Anticorrupción? Es evitar el contacto gobierno-sociedad. Estos puntos de contacto donde el dinero se puede pasar debajo de la mesa, tenemos que evitarlo. Yo no voy a poder sobornar a una computadora si el sistema está bien blindado. Entonces, ¿cómo hacemos un compranet efectivo en donde sea además un sistema transaccional, en donde tengamos una plataforma digital nacional ya operando con servidores públicos que están comprometidos con contrataciones, donde cruces los datos con las declaraciones patrimoniales y de intereses, y donde tengas una verdadera inteligencia fiscalizadora que prevenga los hechos de corrupción? Entonces, creo que por ahí podemos hacer mucho. Luego la otra es la reforma que hizo la propia Secretaría de Hacienda para detectar a los CEFOS y a los CEDOS. Y entonces, a través también de inteligencia tecnológica, detecta aquellas empresas a través de las declaraciones donde tienes el balance, donde tienes los activos, donde tienes el número de personal y donde tienes los ingresos, y ahí hay inconsistencias. Actualmente hay una lista del 69B que se publica cada trimestre con aquellas empresas que se presume son empresas fantasmas. Actualmente hay como 12,000 empresas fantasmas, y la ley prevé, el artículo 69, que la empresa que esté ahora sí que boletinada podrá también defender su dicho y darle, revocar pues la determinación. Los casos que actualmente están revocados son 300 y cacho, o sea, apenas un 2% han podido revertir la calificación que se les dio de empresas fantasmas. Y bueno, entonces está tan sencillo como que ninguna entidad pública, ningún ente público, ninguna dependencia podrá contratar un solo peso con una empresa que esté listada en el 69. Así de sencillo. Y inclusive la fiscalización está muy fácil. Tienes tu base de datos con los RFCs y das de inmediato con estas empresas fantasmas. Si la Secretaría de Hacienda hace bien su chamba, tendremos bien catalogadas aquellas empresas que no hay consistencia en sus activos, en sus ingresos y en su personal que produzcan los productos. Porque una cosa bien interesante, las empresas fantasmas no son ilegales. Pueden estar constituidas de manera muy legal, con toda la Ley General de Sociedades Mercantiles, con su RFC y demás, pero la capacidad instalada no da para prestar el servicio el cual están simulando. Por eso son los CEFOS. Entonces, con inteligencia artificial se detecta muy fácil la inconsistencia que hay entre el ingreso y el volumen instalado de la empresa. Y digo, perdón, yo soy contadora, pero es facilísimo de detectar. Y entonces sacan el listado, y ese listado es preventivo. Yo creo que con eso se puede dar muy bien. Y esa es una primera parte. Y la otra es
acortar los tramos de discrecionalidad, el hecho de que en la estafa maestra el Cedesol o Pemex o quien haya sido contratada a la universidad, pues está muy fácil de detectar, porque lo primero que hace un auditor es revisar el producto y el beneficio y el servicio otorgado. Es lo primero que haces. Oye, construiste un edificio, ¿dónde está el edificio? Recibiste un servicio, bueno, y ese servicio también hubo un estudio de mercado, el precio fue razonado, se llevó al comité de adquisiciones. Y una cosa que proponía Portal y que yo insisto, cuando haya una excepción al procedimiento que nos da la ley de adquisiciones o de obras, quien tiene que agarrar su manita y firmar es la cabeza. O sea, hay un responsable que dice aquí hay una excepción. Y hay muchas causas de excepción y plenamente justificadas. Y no por eso se compra mal. Se puede comprar muy bien bajo un sistema de excepción. Pero que hay un responsable que diga, sí, yo lo autoricé y lo autoricé por esto, por esto, por esto, por esto, por aquello. ¿Okay? Entonces, sí hay muchas maneras preventivas de querer hacerlo, pero también muchas maneras de detección y nos vamos a la sanción, porque ¿de qué sirve detectarlo? La Auditoría Superior detectó el tema de las empresas fantasmas. A través de una auditoría, Portal lo detecta, empiezan a ver que se repite, hacen y lo mandan al área de auditoría forense. La auditoría forense lo que hace es, ya estando el muerto, averiguas quién lo mató. Por eso se llama forense. Entonces, ya está detectada la falta, pero entonces dices, ¿qué pasó? ¿Cuál norma no fue aplicada? ¿Por qué nos falló? ¿Y quién es el culpable? Entonces, y en ese sentido se encuentra, resulta que la única culpable es la pobre Rosario. Y los otros, ¿dónde está Alfredo de Mazo? ¿Dónde está Chaufet? ¿Dónde está Llorente? ¿Dónde están todos los titulares que en ese momento encabezaban estas secretarías? Fue la SEP, fue Pemex, el propio Lozoya, ¿no? ¿Por qué entonces nada más Rosario? Yo no digo que Rosario sea inocente, ¿eh? Para nada, no lo sé, que la juzguen, pero ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los rectores de estas universidades? ¿Dónde están quienes suscribieron los contratos? Entonces, ¿por qué entonces, en lugar de una rendición de cuentas, hay un ajuste de cuentas? También hay una manera perversa de imponer las sanciones. Y luego resulta que me salgo con una sanción administrativa que dices, uy, mira cómo tiemblo, no me voy a quedar sin trabajar 10 años, ¿no? Pues no, por ahí no va la cosa. Allí es una cuestión penal, porque ¿por qué resulta que tiene un requisimiento ilícito? Entonces, ese hallazgo efectivamente es una sanción administrativa, pero tiene que dar curso y tiene que llevarse al área penal. Se tiene que presentar una denuncia en la fiscalía para que entonces se investigue por esa vía. Entonces, falta como el andamiaje, que eso es lo que pretende el Sistema Nacional Anticorrupción, que todavía no jala bien, pero esa sería la pretensión, de que el engranaje camine y se vigorice en la prevención, la detección y la sanción. Hasta aquí dejo por ahorita mis comentarios. Muchas gracias. Una gran explicación de que pues, la estructura la tenemos, las leyes las tenemos, falta que funcionen como debe ser. Vamos entonces con Vania Pérez. ¿Cuáles consideras que son los mecanismos que pueden ayudar a prevenir la existencia de empresas fantasma? Sí, oye, quiero hacer un comentario, Miriam. ¿Quieres que, porque ya queda poco tiempo y entiendo que Rosy se tiene que ir, si le damos, o sea, no le vas a hacer otra pregunta, no quieres que utilicemos este tiempo y luego participo yo para que pueda cerrar ella?
Muchas gracias, Vania. Yo creo que si la maestra está de acuerdo, lo hacemos de esa forma. Sí, porque creo que se tiene que ir a las 6. Sí. Pues le haríamos la pregunta que teníamos para usted, la pregunta dirigida justamente cuál ha sido el papel del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Nacional Anticorrupción frente a esta grave problemática de las empresas fantasma. Pues un poco lo estaba yo anticipando, ¿no? Que el Sistema Nacional lo que tiene como papel, como está pensado, es que coordine el andamiaje para que las cosas funcionen bien en la lucha contra la corrupción. ¿Qué casos específicos tenemos? Hicimos un exhorto en el caso de Odebrecht, cuando se estaba apenas lanzando, que también tiene que ver con empresas fantasmas, además de toda la parte de la corrupción y los dineros recibidos y desviados para campaña y para contratar, para dejar amarrados contratos con Odebrecht y Pemex. Hicimos un exhorto, que es uno de los instrumentos que prevé la Ley General del Sistema Nacional contra la Corrupción. En aquel entonces, desde 2017, se exhortó a la Procuraduría General de la República, la entonces Procuraduría, para que entregara el estado de las cosas, no necesariamente una investigación en su curso puede entregar la documentación a cualquiera, pero el comité coordinador no es cualquiera, ¿no? Y además están las bases de la secrecía, de la confidencialidad y demás, y se exhortó para que lo hiciera y no lo hizo. Además, pues esto se interrumpió, esto fue 2017, dejó de existir como tal la Procuraduría, pasa a ser la Fiscalía, pero se pidió varias veces y no se cumplimentó. Entonces, yo creo que ahí también el problema es en cómo está la estructura del comité coordinador y la fuerza vinculante que pueda llegar a tener tanto en los exhortos como en las recomendaciones. Entonces, puede haber exhortos, puede haber recomendaciones de parte del comité coordinador del sistema, pero no hay manera de hacer que esto se cumpla. Entonces, yo creo que ahí tendríamos en una segunda fase repensar cómo está estructurada la ley para así, por lo menos, obligarlos a comparecer ante el Congreso, dando explicaciones, un poco como sucede con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pueden no aceptarlas, pero tienen que comparecer a explicar por qué no las aceptan, y una cosa así, ¿no? Entonces, en caso concreto, lo que ha querido hacer el Sistema Nacional Anticorrupción, o por lo menos la intención del Comité de Participación Ciudadana poniendo esto en los temas de los otros 6 organismos que conforman el sistema, es precisamente haciendo que haya un engranaje. Se ha trabajado sobre amparos, sobre recomendaciones sobre cómo debe funcionar el Sistema Nacional de Fiscalización. Ahora recién se aprobó en la sesión pasada, el 21 de enero, una recomendación para que no se obstruya la funcionalidad del Sistema Nacional de Fiscalización con una especie de sistemitas locales de fiscalización que no engranan y al contrario entorpecen el funcionamiento de la fiscalización. Hemos hecho pues distintas ya iniciativas de políticas públicas en la política nacional anticorrupción, en donde tiene el eje de la impunidad, pero el eje de la arbitrariedad, el eje de cómo evitar la corrupción en contactos empresa y gobierno, en donde esto va a evitar que aparezcan las empresas fantasmas. Y otra cosa bien importante, termino con esto. ¿Qué pasa si en una contratación pública no hay manera, porque sabemos muy bien que obra municipal, 10%, obra estatal, 15%, obra federal, pues ahí depende de qué tan buena negociación sea. Pero ya son tarifas de los moches y todo el mundo las maneja. Es así como que se me revuelve el estómago. Y entonces el constructor dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si así es. Entonces, fíjate cómo se conecta con las empresas fantasmas. El constructor tiene que vender algo a 100, podría venderlo a 100,
pero le sube a 120 porque el 20 es el moche. ¿Cómo va a ser para justificar en sus gastos ese 20% que tiene que sacar para el moche? Pues con una factura fantasma. Entonces, se combinan los dos hechos de corrupción. La corrupción en contrataciones públicas y la corrupción con empresas fantasma. ¿Cómo eso sí se engrana, eso sí se engrana re bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace el constructor? ¿Y qué pasaría si no hubiera empresas fantasmas? El constructor no tiene manera de sacar la lana de la empresa. Entonces, ¿cómo le va a hacer para dar el moche? Entonces, ahí viene la parte, el círculo virtuoso y no el círculo perverso. Entonces, yo creo que el sistema por eso fue pensado como tal, porque es un engranaje, un sistema que tiene que combatir un fenómeno sistémico. Con esto dejo y sabiendo también que la participación de sociedad civil organizada, como es esta participación de Bordejo y con el apoyo de USAID y de gente como ustedes, es lo que le da fuerza realmente al Comité de Participación Ciudadana. 5 ciudadanos en un andamiaje de 7 instituciones, cada una tan vigorosa, los 5, aunque seamos bien entrones, y que en nuestro caso somos 2, y en febrero se va a quedar Jorge solito, pues no somos nadie si no somos los representantes de los intereses y de la fuerza que la ciudadanía tiene a través de las organizaciones de sociedad civil que ya están operando en este sentido, o de la sociedad, los ciudadanos, la ciudadanía que está recibiendo los beneficios o los perjuicios de un mal gobierno. Muchas gracias y gracias, Vania, por darme estos mensajes, porque sí, me queda un minutito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos había comentado previamente que tiene un compromiso y por tiempos de agenda se estaría retirando, pero continuamos ahora sí con Vania para esta pregunta en la que íbamos de cuáles son los mecanismos que pueden ayudar a prevenir la existencia de empresas fantasma. Sí, bueno, antes de contestar esta pregunta, me gustaría hacer 2 anotaciones sobre, primero, mencioné el tema de impunidad y creo que a los compañeros a ver qué piensan. Mencioné el tema de impunidad porque en nuestro país no hay sanciones, porque históricamente los gobernadores, estos son los gobernadores que conocemos gracias al trabajo de ustedes, de la ciudadanía, de los periodistas, que se ha puesto ahí sobre la mesa de, han hecho esto, pero de otra manera no habría investigaciones. Entonces, creo que una de las causas es la impunidad porque no ha pasado nada, ¿no? Entonces no hemos llegado ni siquiera a la prevención porque no ha pasado nada. Se puede realizar cualquier acto relacionado, por ejemplo, con empresas fantasmas o con la corrupción, porque no pasa nada en este país, porque te ponen sanciones irrisorias. Entonces, por eso es que dije este tema, ¿no? Entonces, creo que para avanzar a la prevención también tenemos que tener un sistema muy fuerte que ayude a sancionar. Bueno, la segunda cosa que quería decir es que me quedé con el ojo cuadrado con lo que decía Miriam en un principio sobre los 354,000 millones. Yo había notado los otros y ya me parecía un montón la primera cantidad que diste. Sin embargo, esta cantidad, la corroboré ahorita en internet, solamente el 1% de esto sería 24 veces el gasto que está asignado en el 2021 para la pandemia, para el tema de salud de nuestro país. El presupuesto que está destinado este año son más o menos 145,000 millones de pesos para el tema de salud de nuestro país, es decir, para la pandemia. Y entonces sabemos que lo que falta en nuestro país son recursos.
Yo en un principio quería hablar del desarrollo humano así en grande, ¿no? Vivienda, trabajo, pero creo que un problema que nos atañe y que nos tiene en una pesadilla sin fin actualmente es el tema de la pandemia. Y faltan recursos para atender los hospitales, personal médico, el tema de vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, sería 24 veces, solamente el 1% de esta cantidad que nos diste, Miriam, alcanzaría para tener 24 veces el presupuesto que se necesita para combatir la pandemia este año. Entonces, es una locura lo que está ocurriendo y a eso es a lo que me refiero cuando hablo de impunidad. Claro está lo que mencionaba Rosa María, se requiere pues un sistema que prevenga, que detecte y que luego sancione, pero creo que no nos podemos ya quedar en esto, ¿no? En este discurso, sino ya pasar a la acción. Tenemos muchos años en que no se ha pasado a la acción. Bueno, ahora sí, centrándome en la pregunta, creo yo que la prevención del tema que nos acontece y así en términos generales de la corrupción requiere de este avance ciudadano que ya tenemos, del avance ciudadano que hoy tenemos aquí a Caregua, pero que hay otro tanto de organizaciones de la sociedad civil que están empujando el tema y no solamente empujando en el discurso. El Sistema Nacional Anticorrupción, si tú se lo platicas a otra persona en el mundo, te dice, ¿cómo es posible que tengan un sistema tan bueno, ¿no? Tan bien pensado en el tema de, en el centro está la ciudadanía. Como bien decía Rosa María, pues son instituciones, pero quien preside el Sistema Nacional Anticorrupción es una ciudadana, en este caso Rosa María, en este momento. Ya va a dejar la presidencia, sin embargo, esto es único en el mundo, este sistema, y esto lo conseguimos gracias a que organizaciones de la sociedad civil se sentaron a escribir primero lo que querían y dos, a empujar, ¿no? Y esto se logró gracias a lo de la ley 3 de 3 y todo el trabajo que estuvieron haciendo durante varios meses organizaciones de la sociedad civil y que luego han ido avanzando en poner denuncias, que han ido avanzando también los periodistas en realizar investigación. Podemos prevenir estos actos realizando investigación. Y a pesar de que admiro mucho el trabajo que han hecho los periodistas, me da mucha pena que el trabajo de investigación esté en este nivel y el trabajo de investigación que realizan las autoridades esté en este nivel. Entonces, pues llevan de avance los periodistas, muchísimo camino han dado, muchísimo que deben de aprender las autoridades para que cuando tengan ahí a la persona tengan carpetas de investigación bien integradas y no se rían en su cara como fue el juicio contra Duarte frente al juez, pues riéndose porque las personas ni siquiera encontraban ahí las fojas y él riéndose como pues babosos, ¿no? O sea, ni siquiera tienen bien armado un caso contra mí, ¿no? Entonces, investigación, pero no solamente periodística, sino investigación de las instituciones de procuración y de aplicación de justicia, sí o sí en nuestro país. No puede ser posible que haya secretarios de Estado involucrados en estos temas. O sea, es inaudito. De nuevo, tú se lo platicas a otra persona y te dice, híjole, en nuestro país ya le hubieran cortado, no les quiero decir qué, pero no puede ser posible que no haya integridad en los servidores públicos y que se piense el servicio público como una manera de enriquecerse, cuando el servicio público debería de ser, pues sí, una actividad que se realice para servir a los demás. Entonces, otro de los elementos que quisiera mencionar como prevención es trabajar en una verdadera ética pública, en una integridad pública en el que los servidores públicos estén ahí porque les importa. Y para eso necesitamos pues un trabajo muy fuerte y ese trabajo incluye mejorar los salarios. No quiero decir, porque este discurso de si me pagas mejor, no voy a robar, y por ahí se ha dicho y lo han dicho algunas
personas cínicamente, como mencionaba el compañero Armando, pues es que no me pagan tanto, ¿no? No, pero sí se requiere que haya un sistema que reconozca la labor de los servidores públicos y también un real servicio profesional de carrera, donde puedas hacer una carrera como servidor público y dignamente puedas sacar adelante a tu familia. Esa sería una de las cosas. Tener el tema de compras públicas de una manera mejor pensada, si bien la consolidación de las compras públicas en el caso de, por ejemplo, en el rubro de salud, a mí no me parece tan mal. Sin embargo, creo que debe de estar muy bien hecho y no hacerlo como al ahí se va, ¿no? Entonces, las compras públicas deben de tener una serie de candados y no quiere decir que no lo tengamos. Está Compranet, y que es un sistema que debería de funcionar al 100. Entonces, esta sería una manera de prevenir. Y bueno, lo que estaba proponiendo la función pública sobre tener un padrón de integridad donde realmente validemos que las empresas que están ahí vendiéndole al gobierno realmente sean empresas que podamos constatar que son reales y que realmente tienen experiencia en lo que se está vendiendo, ¿no? Por ahí hay algunos casos sobre lo que ocurrió durante el sexenio de Peña Nieto, donde la primera dama, esta famosa actriz de telenovelas mexicanas, bueno, utilizó una empresa para hacer eventos, etcétera, y hay por ahí presunción de una desviación inmensa de dinero. No me quiero meter ahí porque no voy a avanzar en los otros puntos, pero bueno, tenemos muchísimo por platicar, ¿no? de ese tema. Sí, también lo de la plataforma nacional digital nos podría ayudar a generar redes y esto es necesario. La corrupción funciona en redes que permiten que pase, en redes de impunidad. Entonces necesitamos nosotros contrarrestar esto con redes de inteligencia y de inteligencia tecnológica y de inteligencia humana. En ese sentido, la Plataforma Nacional Digital es muy importante. Sin embargo, cuando se lanzó el año pasado la Plataforma Nacional Digital, vimos que muy pocos estados habían alimentado. ¿Por qué? Porque no quieren alimentar, porque no les interesa este ejercicio de rendición de cuentas nuevamente y dice, pues, háganme lo que quieran, no me van a hacer nada porque históricamente no ha pasado ninguna sanción, menos con este instrumento nuevo. El trabajo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera es vital. El lavado de dinero, el blanqueo de activos en nuestro país es un tema que ha tenido, un foco importante durante este sexenio que hay que reconocerlo, ha avanzado bastante la UIF respecto a lo que la GAFI, que es este instrumento internacional en el que va dando recomendaciones sobre lo que debería de hacer un país. Es cierto, nuestro país ha avanzado, sin embargo, no puede utilizarse el trabajo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera con fines políticos. Las sanciones no deben de llevar ahí una sanción política, porque entonces nos regresamos a lo que nos decía Rosa María sobre, pues, cómo que solamente hay una secretaria en la cárcel, ¿no? Que es Rosario Robles y todos los otros que pasan, ¿no? Entonces, la UIF ha puesto casos ahí, ha hecho investigaciones importantes, sin embargo, se requiere que colaboren los otros instituciones con la UIF. La UIF ha dado vistas, ha dado aviso a instituciones para que procedan, sin embargo ha dicho, muchas gracias por tu información, qué bonito, ¿no? Y esa sería otra manera de prevenir que esto ocurra y terminar nuevamente diciendo que el Sistema Nacional Anticorrupción debería de ser nuestro bastión, debería de ser nuestro soporte o nuestro piso mínimo para de ahí prevenir y eventualmente detectar nuevos casos y sancionar. Esos son algunos de los elementos que anoté y que preparé para hoy. Sin embargo, creo que hay muchísimos otros más. Muchas gracias, Vania.
continuamos con esta misma pregunta, ahora dirigida a Armando. Armando, ¿cuáles consideras que son los mecanismos que pueden ayudar a prevenir la existencia de empresas fantasma? Claro, bueno, rezándome un poquito también a algo de lo que comentaba Vani hace ratito, ¿no? El tema, yo coincido completamente con ella en el tema de la impunidad, ¿no? Porque si bien puede haber muchos mecanismos preventivos para que no ocurran estos casos, pues si no son sancionados, pues de ahí no vamos a pasar. Porque se supone que en teoría esos mecanismos ya están en la ley, que se tengan que reforzar, que probablemente se puedan mejorar seguramente, y sí hay muchos casos, ¿no? Ella mencionaba ahí algunas estrategias, pero evidentemente si no son castigados, da igual si tengamos las mejores medidas preventivas del mundo si no son castigados, ¿no? Y es lo que hemos visto en los últimos años. Respecto a la pregunta de las causas, yo como mecanismos y estrategias para evitar que esto siga sucediendo, yo encuentro 3 puntos muy importantes. Uno de ellos es algo como lo que estamos haciendo ahorita, hablar del tema, exponerlo, señalarlo, seguir analizándolo, porque eso va relacionado un poquito con lo que comentaba David hace un rato, ¿no? El tema de la participación. Empezamos por nosotros, tal vez que son a los que nos interesa el tema, que estamos más metidos en él, y tratar de alguna manera llevárselo a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, para que trate de comprenderlo, ¿no? Y sepa el impacto, el ejemplo que daba Vania con el tema de la pandemia es buenísimo. A lo mejor tú dices a la gente, no, pues que la corrupción genera mucho, y empresas fantasmas y adjudicación directa. Como decía David, pues la gente no te va a entender que es una adjudicación directa, que es una licitación, todas estas cosas. Pero si le dices a la gente que muchos de esos recursos que se han perdido en corrupción se pudieron invertir en la pandemia, pues cambia evidentemente la percepción del ciudadano, ¿no? Y la ciudadana. Entonces, yo creo que ese es un primer estrategia, un primer mecanismo, que se hable del tema y generar que se logre esa participación, involucrar a todos los ciudadanos. Uno entiende que todos y todas en este año, en el 2020 y en el 2021, estamos más preocupados por la salud, muchos por el empleo, mucha gente ha perdido su trabajo, muchas otras lamentablemente han perdido familiares y amigos. La mente de los ciudadanos no está ahorita para pensar en si la corrupción, las empresas fantasma, pero finalmente es un tema en el que vale la pena que la gente se involucre, porque sigue ocurriendo y al final son sus recursos, son recursos públicos, no estamos hablando de los recursos de X político, X alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, lo que sea. Estamos hablando de recursos públicos. La gente cuando paga sus impuestos, ese dinero se debería invertir de una mejor manera. Y la gente se queja mucho, o nos quejamos todos, porque me incluyo, cuando una calle no está bien bachada, o que está llena de baches más bien, que no hay alumbrado, que no hay seguridad, pues eso es lo que es el problema de la corrupción. Entonces, recursos que se pierden o se desvían, pueden estar ahí invertidos. Entonces, es un tema en el que tanto organismos de la sociedad civil como periodistas tenemos que aprender a involucrar a las personas, ¿no? Que se metan en este tema, por lo menos que lo platiquen entre sus amigos, ahí en la reunión, en la familia, aunque sea de poquito, pero que se vayan involucrando, porque eso es lo que vale mucho la pena. El otro tema que me parece que es un mecanismo importante es el de la transparencia. De la transparencia tenemos que fortalecerlo muchísimo. Se han dado grandes avances, muchísimos en los últimos años. Lamentablemente estamos en un contexto en el que los organismos autónomos y particularmente el de la transparencia, como es el de NAI, están siendo severamente atacados. Y esto se puede replicar en los estados, en los organismos autónomos, que en el caso de Baja California, que es el ITAIP-BC, y así pasa en todos los demás estados. Pues poco a poco el hecho de intentar quitarles fuerza e intentar, bueno, desaparecerlos básicamente, no abona en nada el tema de transparencia. Para cómo podemos combatir o darnos cuenta por lo menos que se están cometiendo estas cosas, que se están dando facturas a empresas fantasmas, que se están desviando recursos, que hay operaciones simuladas, pues es a través de la transparencia, porque como decía Vania, lamentablemente es a través de esa forma en como todos nos hemos dado cuenta o nos hemos enterado. No es porque algún político haya salido y decir, miren, este otro funcionario que ha pasado, ¿no? Por más por temas políticos que porque realmente les interesa resolver el problema, este otro político desvió recursos o este funcionario hizo eso. No, no lo vemos. Ellos reaccionan regularmente y no siempre hasta que salen los periodicazos, ¿no? Como se dice popularmente, hasta que una nota periodística los exhibe, y ya sea de un medio de comunicación o de un organismo de la sociedad civil. En este caso, lo que ha hecho, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, lo que ha hecho Iniciativa Sinaloa, lo que han hecho todos los organismos, Caregua en este caso, no, es denunciar, exhibirlos, pues obviamente a ellos no les gusta.
ellos cuando se sienten exhibidos, inmediatamente reaccionan. Lamentablemente no siempre, ¿no? Ahí me refería yo con el tema del cinismo. Entonces yo creo que se debería fortalecer muchísimo el tema de la transparencia, fortalecer los mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a ella, que no nos pongan trabas como lo que vemos, como lo decía David, que no sea complicado pedir un simple contrato que es público. Oye, tú, gobierno, ¿cuánto te estás gastando tal vez en la limpieza de una oficina? ¿Cuánto gastaste en medicamentos? ¿A quién se la compraste? Debe ser lo más sencillo del mundo para que todos sepamos cómo y en qué se está gastando el dinero, pero eso no está ocurriendo. Acabamos de ver lo que hicieron con el expediente de Salvador Cienfuegos, que estaba testadísimo. ¿Cómo vamos a entender lo que está pasando con Salvador Cienfuegos, con todo este tema, si no lo tacharon todo? Entonces, y esto lo vemos en muchas solicitudes, ¿eh? Los que hemos tenido la experiencia de pedir información que nos la mandan reservada o atestada, es una frustración impresionante, pero no debería ocurrir. No debería ocurrir y no debería haber esa lucha entre ciudadano y autoridades por un tema que está en la ley, que es el derecho al acceso a la información. Y por último, yo cerraría con el tema de fortalecer las instituciones que se encargan de esto. Hablaba ya de INAI, por ejemplo, hablaba de los organismos autónomos en cada uno de los estados, que son los encargados de obligar a los sujetos obligados, valga la redundancia, a que den a conocer esa información. Que ellos, la verdad, por lo menos aquí en Baja California, el ITIBC no tiene muchas herramientas para obligar a los funcionarios. Es muy poco lo que puede hacer. El INAI tiene más fuerza, evidentemente, por eso se ha vuelto también un poquito más incómodo para las autoridades federales, pero a nivel local no hay muchos mecanismos a donde la gente pueda acudir porque no dan la certeza necesaria para que la gente pueda acceder a la información. Entonces hace falta que se fortalezca. Y evidentemente el tema de las fiscalías, ¿no? Anticorrupción. Ya les hablaba que aquí en Baja California tenemos más de un año, casi un año sin fiscal anticorrupción, pese a que existe la fiscalía ya. Y también el tema de los consejos de participación ciudadana, ¿no? Ya se nos fue Rosa María, pero es bien importante el dato. Aquí en Baja California, en marzo, poquito antes de la pandemia del año pasado, fue la última sesión que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué pasó con el sistema? Es que hubo una especie de denuncia, una queja de la CDH ante la Suprema Corte por un tema de los salarios de los que forman parte de este consejo, es decir, las personas que tienen salario honorario y los que están, tienen un salario y otras personas que están por gratis, de manera honorífica es la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Que mientras la Suprema Corte decidió que tenía que haber una regulación ahí, desde el Consejo de Participación Ciudadana, algunos funcionarios del gobierno estatal y una en particular, la secretaria de la universidad, lo que es la ironía, fue la que promovió para que no se volviera a sesionar no se volviera a reunir ni a sesionar ese Consejo de Participación Ciudadana. Y desde entonces no ha vuelto a sesionar. Están copados completamente por el Poder Ejecutivo. Y entonces estamos hablando que un año tan importante como en la pandemia, no tenemos fiscal anticorrupción y no ha sesionado tampoco el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque no tienen dientes, no les permiten trabajar. Y me parece que es un tema muy importante, ¿no? Que finalmente esas instituciones que son las garantes de que se resuelvan los casos de la corrupción, que se combata la corrupción y que tengamos transparencia, pues simplemente no tienen la fuerza que en teoría deberían tener. Gracias, Armando, por tus aportaciones. Pasamos ahora con David Ponce de León, de Caregua. ¿Cuál consideras tú, cuáles son los mecanismos que pueden ayudar a prevenir la existencia de empresas fantasma? Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, qué lástima ser el último porque ya mis compañeros muy acertadamente dijeron comentarios muy buenos. Y pues bueno, nomás para sumar un poco, yo creo que algo muy importante sería empoderar a la ciudadanía. ¿Y cómo lo pueden hacer? Simplemente darles a saber cuáles son sus derechos, ¿no? Porque muchas veces ni los conocemos. Acá nos tocó, pues bueno, nosotros en Caregua, pues porque es nuestro trabajo del día a día, pues conocer acerca de las leyes de transparencia, de adquisiciones, etcétera, etcétera. Y pues bueno, fíjense, déjame les doy una anécdota que nos tocó precisamente en eso. Vimos que no estaban publicando bien la información de transparencia en los portales. Entonces, descubrimos en la ley de transparencia que había un apartado exclusivamente para hacer denuncias ante el órgano garante si veíamos que faltaba información. O sea,
si veíamos que pues los organismos centralizados y descentralizados no estaban cumpliendo con sus obligaciones de ley, pues podíamos nosotros meter una denuncia ante el órgano garante para que se cumpliera. Entonces, fíjense, esto ocurrió en enero del 2018. Nosotros agarramos la administración que empezó en el 2016 hasta esa fecha. Llevamos más de 135 denuncias de falta de datos, de información, de un jalón. Esa fue la primera vez que llevamos denuncias. Y hagan de cuenta que llegamos a las oficinas del órgano garante con nuestro bonche de denuncias y luego le dijimos a la recepcionista, venimos a traer estas denuncias, y se quedó así asombrada. ¿Cómo que denuncias? O sea, y luego, no, pues sí, pues aquí estamos ejerciendo nuestro derecho de traerles las denuncias porque están incumpliendo con la ley, pues las autoridades. Ah, permítame. Y luego hizo unas llamadas, le habló pues ahora sí que a sus supervisores y luego a los directores, y luego así de que pues no sabía ni cómo recibirnos la denuncia para empezar. Como que fue la primera vez que una organización civil o los ciudadanos pues íbamos a ejercer este derecho. Ya nos abrieron una oficina y pusieron un escritorio y lo, oye, pero sí sabes sí sabes cómo se hacen las denuncias, te metes aquí al portal y lo, sí, ya, o sea, ya te las traemos hechas, carnal, ya nomás recíbemelas, como que querían, enseñarnos a hacerlas, pero nosotros ya no nos habíamos adelantado. Entonces, no, pues ya, nos las recibieron. Y fíjense, o sea, ¿por qué les menciono esto? Me llama mucho la atención que hasta a ellos les sorprende de que la gente esté enterada de esto. Y me refiero a que la gente muy poca como nosotros, asociaciones civiles y organismos autónomos, pues conozcamos de esto. Ahora imagínense si toda la ciudadanía lo conociera, les caen 1 millón de denuncias, ¿no? Y pues bueno, yo creo que falta mucho pues en ese tema de que la ciudadanía sepa cuáles son pues sus derechos. Inclusive creo que en la ley de transparencia obliga al sujeto obligado y algunas instituciones como el INE, creo, no estoy muy seguro, a promulgar la Contraloría Social. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Muy pocas. Acá en Caregua, pues obviamente, igual lo que les mencioné ahorita las denuncias, también dijimos, bueno, vamos a hacer un mecanismo de Contraloría Social. Entonces, le llamamos Rally Caregua. Primero lo iniciamos con estudiantes de universidad en el TEC de Monterrey, de acá del campus Chihuahua. Dijimos, bueno, una clase que se llama Ciudadanía y Democracia, vamos a ir al salón de los alumnos y alumnas a capacitarlos en estos temas, ¿no? En lo que es la transparencia, en lo que son las adquisiciones, porque como les comentaba anteriormente, pues muchas veces ni saben de qué se tratan estos temas, saben que hay corrupción, pero a lo mejor no saben pues de cómo se puede hacer. Entonces les dijimos, bueno, ahí están estas leyes y estas leyes pueden hacer los contratos, vienen de nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Les enseñamos a utilizar el monitor Caregua, que es una herramienta que nosotros hicimos acá que transparente la información de todos los contratos de una manera pues mucho más sencilla, con gráficas, con colores, puedes entrar a los contratos en unos cuantos clics, etcétera, etcétera. Entonces, ya una vez que se capacitan en esos temas y entran a los portales oficiales de transparencia y lo comparan con el monitor Caregua, ya saben hacer solicitudes de información, ahora sí, pues se meten a buscar contratos y seleccionan uno en específico y ya se ponen a investigar todo lo que encuentren de ese contrato. Se meten a los medios de comunicación, van precisamente al campo a verificar si se hicieron bien las obras, hacen estudios de mercado, hacen comparativa entre cuánto sale un medicamento del contrato que ya se efectuó contra farmacias pues ahora sí que la competencia, ¿no? Y después nos exponen pues todos los hallazgos que puedan encontrar de un contrato, ¿no? Han encontrado sobreprecios de medicamentos, no, o sea, se los juro que cuando nos enseñaban esos hallazgos nos daba coraje de que, híjole, no puede ser posible que esté más barato un medicamento en la farmacia de la esquina que en un contrato al mayoreo, ¿no? Entonces, pues bueno, una burla para nosotros. Han encontrado prestanombres, empresas fantasma,
Han encontrado, bueno, muchas cosas. Bueno, como que licitaciones dirigidas al parecer porque las fechas no coincidían de la junta de aclaraciones a la apertura de propuestas, estaban reducidos los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, hagan de cuenta que este ejercicio lo hicimos como un piloto para ver cómo funcionaba, para lanzarlo a la ciudadanía en general. Y pues bueno, nos encantó, ya llevamos más de 10 rallies con el TEC de Monterrey. Y cada vez se ponen más interesantes los hallazgos. ¿Y saben qué es lo más padre de esto? Que los jóvenes que antes ni conocían las leyes se quedan súper entusiasmados de que qué va a pasar con el hallazgo que hice, qué sigue ahora, van a castigar al que lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí es algo para amarrar y cerrar con mi participación de lo que dicen ustedes. Sí, la sanción es súper importante y tenemos que exigir de que, bueno, ya te estamos dando nosotros el caso, ya hay sospechas, los mismos estudiantes, los jóvenes ya están viendo cómo se están utilizando pues nuestro dinero en estas pues, licitaciones amarradas. Y pues bueno, sí, es lo único que quiero comentar, que es muy importante involucrar a la ciudadanía, ¿no? Igual como testigo social, pues he visto que nos abren las puertas hasta, o sea, nomás para ver de lejitos, ¿no? No podemos participar dentro del comité de adquisiciones y decir, oye, ¿por qué ese proveedor? Si hay mejores, con mejores propuestas y mejores precios, está muy limitado. Entonces, yo creo que con participación ciudadana, pues podemos incidir mejor en política pública, ¿no? Y pues ya, creo que eso sería. Gracias, qué interesante las actividades estas del Rally Caregua y sobre todo estarlo trabajando con universitarios, ¿no? Que es donde pues más hace falta que se conozca ese tipo de temas para cuando ya pues ejerzan sus profesiones. Vamos con una pregunta, Armando Nieblas, justo en esto que estamos hablando de que se necesita más participación, que se necesita seguir haciendo investigaciones periodísticas y seguir exponiendo estos casos de corrupción en el que están involucradas las empresas fantasmas. ¿Qué consideras, Armando, que hace falta para que el periodismo de investigación siga enfocándose en la detección de empresas fantasma? Que finalmente resultan ser temas un tanto especializados, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el periodismo para continuar con esta labor? Claro, bueno, en primer lugar, yo creo que yo desde hace mucho tiempo ya estoy convencido que en este caso el trabajo colaborativo y lo que es el periodismo colaborativo no solamente es una tendencia que muchos dicen que está de moda, sino que es la solución a muchos problemas que tenemos en el periodismo, ¿no? Ya bien decía Vania que ella ve cómo los trabajos periodísticos para denunciar este tipo de casos están en un nivel y las investigaciones de los gobiernos pues están acá abajo, ¿no? Y aún así, yo considero que en el periodismo estamos todavía en pañales aquí en México, ¿eh? Estamos lejos de lo que se hace en Brasil, lo que se hace en Argentina, en Estados Unidos incluso. Y aún así, ahora me van a disculpar la expresión, le hemos puesto una arrastrada a las autoridades que se encargan de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que yo creo que sería una buena manera que en el periodismo atacar esto, trabajo colaborativo, es decir, trabajar primero entre medios de comunicación, porque como bien decías, Miriam, es un trabajo que no es sencillo de comprender, meterte a temas incluso legales, cómo funciona la ley, qué es el Código Penal, cómo funciona una adjudicación directa, una licitación, cuáles son las excepciones, o sea, es una serie de términos que a lo mejor nosotros como periodistas no estamos capacitados, aunque a veces nos creamos todólogos y parecemos todólogos, no lo somos. Ocupamos trabajo en equipo, entre medios, ¿no? Hemos visto muchos trabajos a nivel nacional de colaboradores, colegas que han hecho alianzas entre medios y han sacado trabajos maravillosos, ¿no? Basta ver los trabajos que fueron premiados en el premio Gabo, ¿no? Hace apenas un par de semanas. Los ganadores del Premio Nacional de Periodismo también fueron trabajos colaborativos. Yo creo que sería una primera fórmula, ¿no? Que como medios entendamos que el trabajo colaborativo es sumamente importante
El tema de ganar la nota ya no existe, ya está obsoleto. El tema de tener la primicia ya también está obsoleto, sino que tenemos que trabajar en conjunto para generar contenidos que a la gente le interesen y que sea de su importancia, ¿no? Como es este caso de la corrupción de las empresas fantasmas. El otro parte también creo que entre esas alianzas es muy importante y yo creo que esa es la parte en la que más cojeamos. Es que por lo mismo de que a veces nos creemos todólogos, creemos que todo lo podamos saber, sacar, lo podemos interpretar y publicar. Y muy pocas veces nos acercamos con los organismos de la sociedad civil o con los expertos, ¿no? Aquí está Vania, aquí está David, que son los que están más metidos en el tema, están día a día en ese tema, lo leen, lo ven, lo escuchan, lo investigan. Y nosotros como ellos tal vez no, nosotros estamos con una agenda diaria que tenemos que cubrir de todo, andamos investigando un día en un lugar, otro día en otro, y se nos olvida que ellos son nuestros principales aliados, ¿eh? Tanto los ciudadanos que son los que denuncian, los que se quejan, pero ellos en particular, los organismos públicos, perdón, los organismos de la sociedad civil y los expertos académicos, todos estos, deben ser nuestros principales aliados. Hay muy pocas alianzas y hay muchas que valen mucho la pena, la verdad, pero hay muy pocos ejemplos en que los medios de comunicación nos acerquemos con estos organismos a trabajar un tema. Son muy pocos. Entonces a eso me refiero en que todavía estamos en pañales. Entonces yo creo que esa va a ser una de las principales maneras en que el periodismo de investigación pueda seguir creciendo y llegar a otros niveles mucho más grandes de lo que estamos ahora. A nivel nacional, como les comentaba, ha habido muy buenos trabajos en periodismo de investigación. Evidentemente la estafa maestra es uno de los más reconocidos, ¿no? Pero ha habido muchos trabajos en todo el país, en muchas entidades. Acá mismo en el Border Hub se han hecho muy buenos trabajos también y en algunos se ha habido periodismo colaborativo. Yo creo que esa es la estrategia, la meta e incluso el propósito, la meta a seguir, ¿no? La meta final. Trabajar más en equipo, relacionarnos con las personas, con todos los organismos, expertos, porque va a ser la única manera. Bien lo decía, no sé si fue Vania o Rosa María, que la corrupción y todo esto se maneja en redes, ¿no? Sí fue Vania, son redes las que ellos tienen justamente para que no los descubran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es hacer eso precisamente, seguir tejiendo redes entre medios de comunicación, entre periodistas, crear alianzas con organismos de la sociedad civil para poder combatirlos, porque solos la verdad es que pues nunca vamos a poder, es lo que yo podría decir. Claro, por supuesto que las alianzas con periodistas y organizaciones de la sociedad civil es un tema que hemos venido hablando como parte de este proyecto del Border Hub y también, claro, con las alianzas con especialistas, ¿no? También especialistas en temas como en este caso de las empresas fantasmas o los delitos financieros. Justo el acceder a esta información es bastante complejo, no son temas sencillos de entender y tampoco de llegar al núcleo de estos esquemas de corrupción. Y para organizaciones civiles como Caregua, ¿qué tan difícil es, David, poder acceder a datos que estén relacionados con empresas fantasma? Desde las propias leyes de transparencia en los estados y también a nivel federal, pues qué retos les ha presentado a ustedes como una organización que se dedica justo a los temas de transparencia. Okay. Yo creo que el gran problema aquí para el acceso a la información sería que definitivamente hay falta de capacitación a los servidores públicos que están encargados de subir su información a los portales de transparencia. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que no hay, o sea, si estamos buscando información de diferentes organismos, vemos que, o sea, cada quien lo hace como Dios le da a entender. Algunos suben algo y luego otros, el mismo formato de información que deben de subir lo suben totalmente diferente, con datos que no van en las celdas, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, yo creo que falta capacitación. Y aparte de eso, creo que sensibilización de lo que en realidad significa la transparencia. O sea, no nomás, como lo mencioné en mi primera intervención, no nomás es subir la información, ahí está, o sea, es subirla de una manera entendible, amigable para el ciudadano y ciudadana,
Y más que nada, pues también que exista alguna estandarización, vaya, porque una experiencia que hemos tenido nosotros es de repente vemos que falta información y algo de lo que está faltando muy importante son que no tienen numerados estos contratos en serie de folios. Vemos, por ejemplo, que suben un contrato el 01 y luego suben el 03. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos? Bueno, ¿por qué no están subiendo el número 02? Después ya vamos a investigar con cada uno de los sujetos obligados y nos dicen, oye, es que en ningún lado en la ley nos dice que tenemos que ponerle numeración de folios a los contratos. Nosotros pensamos, oye, no manches, o sea, en las tiendas de la esquina le ponen folios a todos pues, los productos, ¿por qué tú no se lo vas a poner un contrato millonario? Entonces, pues creo que faltan esas medidas, estandarizar bien, pues ahora sí que la información y algo también muy, muy interesante, otra anécdota, fue que cuando estábamos viendo por qué no subían su información bien, fuimos a tocar puertas con cada una de las secretarías de los organismos descentralizados y hagan de cuenta que, se los juro, esto es historia real. Les dijimos, oye, venimos aquí con la unidad de transparencia. Y luego también, o sea, pues no sabía ni de qué le estábamos hablando. Entonces ya nos pasaron con un encargado de ese tema. Y luego nomás escucho a la persona que le preguntamos, que le dice a su compañera, oye, ¿qué es transparencia? O sea, los mismos servidores públicos, o sea, no están familiarizados con ese tema. Entonces, ¿cómo les vamos a exigir que cumplen con estas obligaciones si ellos mismos no las conocen? Entonces, creo que es un punto importantísimo de que una vez, pues ellos, pues dominando estos temas y sabiendo en realidad qué es una transparencia bien aplicada y proactiva, pues vamos a tener, pues, pues mejores resultados y pues ya. Gracias, David. En el 2019 se aprobó una reforma penal fiscal que reformó y derogó varios artículos de varias leyes, la ley contra la delincuencia organizada, seguridad nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación, con el fin de elevar las penas en contra de las personas que cometen defraudación fiscal y considerar estos actos como delincuencia organizada que atenta contra la seguridad nacional. Vania, ¿consideras que esta reforma penal fiscal ayudará a disminuir o realmente será efectiva en la disminución de los delitos financieros que hemos estado hablando, como el caso de las empresas fantasma? En el papel sí, en cómo se pensó, sí. Como mencionabas, Miriam, no es algo que no existiera. Esto derogó algunas otras leyes y en términos generales esta nueva reforma penal fiscal lo que hace es equiparar defraudación fiscal con delincuencia organizada y poner sanciones muy graves para tanto para privados, pero sobre todo para públicos, para el sector público. Esto no es que no existiera, sin embargo, está ahí y sí creo que en términos de cómo se plantea, cómo está pensada, podría ayudar mucho. Pero nuevamente el problema que tenemos en nuestro país no es que no exista regulación o no es que no existan leyes, sino que no son aplicadas y no existen sanciones. No tenemos casos que nos ayuden a ver esto. Entonces, creo que uno de los temas importantes que rondan en el tópico de la impunidad es que haya intocables. Uno de los casos que no mencioné, me parece al principio, es el ejército, ¿no? Hay una investigación que realizó Zoraida, corresponsal del País, periodista del País, Zoraida Gallegos, que dice que pues hubo empresas fantasmas que se dedicaron a desviar recursos
dentro del ejército mexicano. Y entonces tenemos esto que ocurrió, que mencionaba Armando Niebla sobre lo que ocurrió con el general Cienfuegos. Pues no hubo nada, la Procuraduría, la FGR dijo, la Fiscalía General de la República dijo pues que no había caso. Esto se cruza con lo que ha mencionado David sobre la transparencia y la rendición de cuentas y la investigación y las denuncias. No había denuncias. ¿Cuál es el mensaje que pasa? En este país hay intocables. En este país no te puedes meter con el ejército de ninguna manera, aunque incluso haya investigaciones hechas a través de transparencia, es decir, no es algo que se inventó, no es algo que por ahí salió o alguien acusó, no, son solicitudes hechas a través de transparencia con la ayuda del INAI. Si seguimos teniendo este discurso donde existen intocables, va a acrecentar mucho más el tema de la corrupción en nuestro país, empresas fantasmas, y ninguna ley como la reforma penal fiscal va a ser suficiente para hacerlo. Tenemos que estar muy atentos porque hay varios casos de corrupción a gran escala en nuestro país, y el día de mañana se presentan los resultados del índice de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional. Entonces vamos a ver si le ha pegado a México. Este instrumento se hizo unos meses atrás, entonces seguramente no vendrá lo de el general Cienfuegos, pero sí vendrá, por ejemplo, casos, o sea, cuando le hacen preguntas a las personas, pues esperaría yo que les recuerde a Genaro García Luna, que les recuerde a la estafa maestra, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de que existan reformas y que existan leyes, que exista pues leyes que nos podrían ayudar a sancionar este tema, creo que lo más importante es que deje de haber impunidad, que existe un aparato ya en nuestro país, como es el Sistema Nacional Anticorrupción, donde está sentada la Auditoría Superior de la Federación, está el Tribunal Administrativo, etcétera, ¿no? Son 6 órganos, 7 con el CPC, que debería de tener dientes, y que hasta el día de hoy, no conocemos un caso que haya sido llevado a cabo, que haya sido estudiado y que haya sido sancionado a través de los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción. Hasta el día de hoy, además de que tenemos una Fiscalía Anticorrupción, no se ha llevado el caso o no se ha dado sanción a ningún caso de corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual es paradójico y es muy triste. Hace unos minutos me llegó la notificación de que por fin la Auditoría Superior de la Federación, a través de un recurso que interpuso para el tribunal, se da ya se da un veredicto sobre el extesorero de Duarte, con una multa por 3.6 millones de pesos. Es de risa loca, de verdad. Es de risa loca porque desvió más o menos solo lo que tenía la Procuraduría General de la República en el 2017 contra Duarte, era algo así como 3.500, era algo así como, sí, 354,000, 355,000 millones de pesos, más o menos, solo lo que tenía la ahora Fiscalía General de la República, y multan al extesorero con 3.6 millones de pesos. Es de verdad una burla a nosotros, ¿no? Y nos sigue reforzando ese discurso donde en México se pueden hacer estas cosas. Como decían los colegas, hay muchísimo avance incluso en América sobre temas de transparencia, pero también de periodismo. Entonces, creo que más allá de las leyes necesitamos seguir haciendo estos esfuerzos de empujar a que en la agenda pública estén los temas y que sí o sí tengan que voltear a verlos, porque
Nos hemos dado cuenta de manera muy triste que las autoridades históricamente no han volteado a ver los temas porque tengan realmente la intención de voltearlos a ver. Lamentablemente han volteado a verlos gracias al trabajo que realiza el periodismo de investigación y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, solamente para cerrar, decir que esta reforma fiscal penal sí en el discurso está muy bonita, pero creo poco probable que ayude a avanzar en el tema de la corrupción si es que seguimos dejando pasar este tema de que en México hay intocables. Y eso sería todo. Muchas gracias, Vania. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de este panel, que pues ha sido bastante interesante. Y también creo que con muchos retos, ¿no? Mucho trabajo por hacer y también compromisos desde el periodismo y desde las organizaciones de la sociedad civil, el activismo, pues de que finalmente tenemos que seguir hablando de estos temas y exponiéndolos, ¿no? Y siguiendo poniendo el dedo en la llaga. Hay muchas preguntas del público que ha estado muy atento durante estas ya casi 2 horas de conversación. Les voy a leer unas y ustedes, el que guste, puede dar respuesta a ellas. Una pregunta que nos hacen es, ¿qué herramientas tenemos como ciudadanos para saber cuáles son las empresas fantasmas utilizadas por políticos y empresarios corruptos? No sé si alguno de ustedes quiera dar respuesta. Sí, Hola, adelante, hermano. bueno, creo que una de las principales herramientas, y él lo mencionaba un poquito en mi intervención, es la transparencia, ¿no? Ya así como empresas fantasmas como tal, yo creo que, bueno, hay que comentarle que el SAT como tal tiene un listado de empresas que han sido detectadas con operaciones irregulares o simuladas, le llaman ellos. Es muy fácil, bueno, no tan fácil, pero sí está ahí en la página del SAT. Ingresas, o si no en Google puedes buscarle el listado de empresas fantasmas y el SAT te manda una lista, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta, al menos yo desde mi experiencia periodística, es que no están todas las empresas que deberían de estar. Hay muchas empresas que han sido señaladas periodísticamente y también por organismos de la sociedad civil que no están en ese padrón. Entonces, habría que ver ahí sí preguntarle a Hacienda, al SAT, cuáles son los parámetros que ellos utilizan para crear esta lista y qué tan seguido la actualizan, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que no está tan actualizada y en todo el país seguimos viendo casos de empresas que funcionan o cumplen con las características de una supuesta empresa fantasma, pero no están en este listado. Pero si a alguien le interesa el tema, por ahí puede empezar, ver la empresa. E incluso hay en la Secretaría de la Función Pública también tiene un listado de empresas sancionadas, entonces también pueden meterse ahí y sin problema pueden ir conociendo un poquito más del tema. Sí, claro. Bueno, otra pregunta que se hace es que si consideran que existen actualmente condiciones para que las personas o los ciudadanos denuncien a estas empresas fantasmas sin poner en riesgo su integridad física. Pues como tal no hay protección, lo que en otros lugares de habla inglesa se llama el whistleblowing, es decir, la protección a los denunciantes, a los alertadores. La Secretaría de la Función Pública sacó un programa, si mal no recuerdo, en el 2019, que es alertadores, ciudadanas y ciudadanos alertadores de la corrupción, me parece que se llama así. Y es una iniciativa interesante, ¿no? Porque podías a través de la plataforma de la Secretaría de la Función Pública realizar denuncias tanto a privados como a públicos. Sin embargo, debido a la pandemia, la última vez que yo me metí a finales del año pasado, decía que por la contingencia no estaba funcionando la plataforma. Eso por un lado. Por otro, en nuestro país no existe una legislación que proteja una ley de protección a denunciantes de la corrupción. Y tampoco hay una ley de protección a las víctimas de corrupción. Entonces,
si las personas denuncian, entonces no hay un marco normativo que nos ayude a entender qué se haría con estas personas. Entonces estamos cojeando de ese pie. El Reino Unido, por ejemplo, tiene una de las leyes pues más importantes sobre whistleblowing. Entonces, creo que han avanzado. Hay en el sector privado, hay muchísimo hecho, sobre todo en la cooperación internacional, hay muchísimo hecho y hay muchos ejemplos de protección a denunciantes de la corrupción, en este caso de empresas, podría ser de empresas fantasma. Sin embargo, no hay protección ahora. Incluso yo me atrevería a decirle a los ciudadanos que solos, o sea, yo, Vania, sola, no me atrevería a denunciar por las represalias que podría haber en este país, además considerando el número de muertes que hay por el crimen, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí acompañados de un grupo, repito, si la corrupción trabaja en redes, nosotros podríamos trabajar en redes, ¿no? Y presentar denuncias donde no sea Vania o Armando o David o Miriam que presente, sino un grupo de ciudadanos que presente denuncias. Tenemos que avanzar en una ley de protección a denunciantes de la corrupción y de protección a víctimas de la corrupción, y todavía no lo tenemos. Creo que es una tarea que la ciudadanía tenemos pendiente. Muchas gracias. Bueno, pues también a través del registro para el evento, previamente nos llegaron varios comentarios. Hay personas pues que dicen que el tema de la corrupción, gobierno, empresas fantasmas es un tema bastante interesante y todavía poco explorado. Quien pide que se hable de qué acciones concretas pueden inhibir esas prácticas, ya creo que se han abordado bastante a lo largo de este foro. Y pues también a quien agradece por identificar esta orientación para identificar los delitos financieros en los que incurren funcionarios públicos y particulares al utilizar de forma indebida recursos públicos. Y una pregunta que nos hace un ciudadano que nos pregunta si conocen ustedes o saben a qué dificultades, ya sea técnicas, geográficas o económicas, se enfrentan las instituciones o las autoridades para identificar, investigar y sancionar a las empresas fantasma. Ya lo comentabas, Armando, pues que es el SAT el que primeramente identifica e investiga a las empresas, pero luego hay también varias instituciones involucradas en todo este proceso. No sé si alguno de ustedes quisiera dar respuesta a este cuestionamiento, porque también la parte de la autoridad que está armando esta estrategia de identificación de las empresas fantasmas, pues también tiene sus dificultades, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario solo rápido, pues se enfrentan a muchos problemas y aunque haya un listado, perdón, hoy vi de muy pesimista, aunque haya un listado, o sea, sacas un listado, ¿no? Y ya, y entonces hay una empresa que se llama tulastraes.com y entonces ahí lo pone, ¿no? Está en el listado de empresas fantasma, empresas fachada. Y entonces esa empresa tulastraes.com mañana se registra como yolastraigo.com o otra cosa. Entonces, te puedes registrar mañana con otro nombre. Entonces, híjole, es un reto enorme, ¿no? Se requiere de inteligencia para esto, y cuando hablo de inteligencia, pues de una red tecnológica de personas. Creo que la UIF está haciendo un trabajo importante, pero mientras la UIF está investigando a 5, a 10 o 100 casos, hay otros, muchos. No quiero decir un número porque me pongo muy triste, pero esto es lo que nos demostró la manera en la que funciona las redes por ejemplo, de la estafa maestra, ¿no? Las redes que fueron construyéndose a partir de algo que creeríamos que tiene la mayor de las
reputaciones, que son las universidades, y entonces no pasó nada, pero hay otras empresas, etcétera, ¿no? Entonces, el reto es que mañana te puedes hacer una empresa y no pasa nada. Incluso aunque debas un montón de impuestos, mañana yo podría crearme una nueva empresa. Así es, lamentablemente brotan, ¿no? Que este dicho de que brotan como hongos las empresas fantasmas, y un día cierran una y al día siguiente ya están abriendo otras 5. Entonces, realmente sí es un reto también para la autoridad este tema, que justo por eso se ha convertido en un tema tan grave y que ha afectado tanto pues a los recursos de este país. Yo quisiera ya dar por concluido este encuentro, el primer evento de este año de una serie de foros de conversación que se estarán organizando como parte del proyecto del Border Hub, en el que participa Iniciativa Sinaloa en alianza con el International Center for Journalists, USAID, y el Border Center for Journalists and Bloggers. Agradecerles mucho de nueva cuenta a Vania Pérez, David Ponce de León y Armando Nieblas, y también a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, que hace un momento tuvo que retirarse, pero que también nos dio bastantes aportaciones y comentarios muy importantes. Pues sin más, agradecerles por el tiempo, y también a las personas que nos han estado viendo y escuchando y que participaron con sus preguntas también, pues muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. colegas. Chao, que estén bien. Gracias. Hasta luego.